Hola, ¿qué tal? La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la editorial universitaria, les da la bienvenida a la Feria del Verano en Casa. En esta ocasión tenemos la presentación editorial de Ojos que miran al cielo, de Pau Mausíquez, un talentoso ilustrador que, por cierto, es el responsable del arte que acompaña los muros de la librería de Casa Universitaria del Libro. Esta es una obra editada por Tres Nubes y nos acompaña precisamente la fundadora y directora de esta editorial, Virginie Castel. Les comento que esta es una obra basada en hechos reales y cuenta la historia de un traficante de esclavos durante el siglo XIX en la isla de Pascua. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos con nosotros. Estamos aquí con Editorial Tres Nubes Ediciones. Yo soy Virginie Castel, la directora. Conmigo Pau Mausíquez, uno de nuestros autores queridos, que está presentando su más reciente publicación, Ojos que miran al cielo. Me da muchísimo gusto que estemos festejando y dando la bienvenida a este título que se gestó mucho tiempo en el taller de Pau. Bueno, vamos a platicar un poco, ¿no?, de qué es esta publicación. Esta publicación es una narrativa gráfica, pero tiene ciertas características muy, muy interesantes. En realidad, la historia trata de hechos reales de un traficante de esclavos del siglo XIX. Ahora, Pau, me gustaría que hablaras un poquito de esa historia, de quién era esa persona, de por qué y cómo llegaste a querer narrar este suceso. Bueno, pues el tráfico de esclavos en el siglo XIX era algo relativamente común en la costa catalana. Y yo soy de un pueblo que está a 3 kilómetros de la costa, aunque los de allá nos consideramos que no somos de la costa, bueno, estamos a 3 kilómetros, pero bueno, entonces en las tertulias de sobremesa familiares, cuando yo era chiquito, se hablaba de esas cosas, ¿no? Sobre todo recuerdo a mi padrino, ¿no?, que hablaba sobre, por ejemplo, en una capilla a la que se le rendía culto, era devotos de una virgen que se llamaba, es la virgen de la zona, que se llamaba, es la Sisa, ¿no? Había muchos exvotos de marineros, ¿no?, que daban gracias a la Virgen porque los había salvado de la persecución de un barco inglés en medio del Atlántico, porque los ingleses en un momento de su historia, bueno, fueron los primeros en abolirla después de haber traficado mucho, ¿no? Entonces empezaron a perseguir a los capitanes de barco negreros, ¿no? Es algo que es una historia que ahora se empieza a hablar mucho, o sea, pues hay una revisión de todas esas figuras emblemáticas de estas sociedades como la catalana, ¿no?, y la española ni hablar, ¿no?, que son como grandes, ¿cómo los llamaría?, patrones, ¿no? Y en realidad atrás hay toda una historia de comercio de esclavos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que este libro surgió hace ya mucho tiempo, aquí en la Feria del Libro de Monterrey. Conocí a una ilustradora chilena y no sé, le interesaba mi trabajo, el grabado, estuvimos hablando y bueno, hacía poco, yo soy aficionado a la historia, suelo escuchar y leer libros y escuchar podcasts y todo lo que tenga relación con eso y revistas sobre historia, y hacía poco acababa de escuchar a una historiadora hablar sobre este personaje, ¿no?, sobre el protagonista de este relato, ¿no?, que fue un capitán
no importa que haga spoilers, ¿no? Pero porque, bueno, sí, fue un capitán de barco, un negrero y pirata, un Blackbearder, se les llamaba en el siglo XIX, que pues llegó a la isla de Pascua, era catalán, de un pueblo a pocos kilómetros del mío, ¿no? Y llegó a la isla de Pascua y ahí pues diezmaron a la población. Fue un genocidio, básicamente, en toda regla, ¿no? En un periodo ya muy tardío, en el que a finales del XIX o la segunda mitad del siglo XIX, en la que la esclavitud ya era algo ya muy mal visto, ¿no? Pero es muy curioso como ahora, antes de esta entrevista, estaba revisando datos, ¿no? Para no meter la pata, y por ejemplo en España la esclavitud a principios del XIX queda abolida, pero solo en el territorio peninsular. Entonces todavía quedaban muchas colonias, y en las colonias todavía había esclavos, y no se abolió hasta 1880. O sea, se tardaron más en abolir la esclavitud en Cuba, en Puerto Rico, en las Antillas, que eran y Filipinas, eran las colonias que quedaban a finales del XIX. Se tardaron más que los confederados o que los norteamericanos, ¿no? Y bueno, ahí ya pues se mezclan muchas, o sea, en este libro se mezclan, aunque es un relato, es narrativa gráfica, o sea, es un relato ilustrado, digamos que abres ventanas a todos esos, digamos, acontecimientos históricos que sucedieron. Yo no soy historiador, no soy un científico, ¿no? Yo me considero dibujante y narrador a la vez, ¿no? Entonces es solo, digamos, divulgar, ¿no? Contar algo para que quizá pues, a la gente interesada de ahí pueda estirar del hilo, ¿no? y conocer más sobre esta historia, ¿no? Porque, como les digo, yo la verdad es que he tratado de sintetizar, de no ser demasiado, no aburrir con datos muy sesudos, ¿no? Pero sí, digamos, pues contar una historia, ¿no? Y a partir de ahí, a quien le interese, pues puede documentarse mucho más, ¿no? Digamos que eso me gustaría recalcarlo, ¿no? Que mi objetivo es el de un narrador, ¿no? En imágenes y con textos también, ¿no? Claro, y crear esa curiosidad, ¿no? Sí, y abrir, sí, exacto, sí. Como crear ese interés y esa curiosidad sí. Por la historia. Sí, sí. Anunciar un hecho, ¿no? Eso es anunciar un hecho. Sí, hay algo muy interesante en el formato, ¿no? que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, aparte de los dibujos son grabados. Sí. Pero es la relación entre el texto y la imagen, y el texto en sí. Porque, bueno, el libro está dividido en dos partes, ¿no? Que es toda la historia que estás contando, que son 48 viñetas en total. Y bueno, y después al final un texto también de tu autoría, donde estás explicando lo que nos acabas de compartir, sí. A grandes rasgos, ¿no? Del origen, del inicio de ese interés tuyo. Pero nos podrías hablar de el formato, o sea, ¿por qué sí. esta relación? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque obviamente hay narración en la imagen y hay otra narración aquí en el texto, hay rimas. ¿Por qué? ¿Por qué contaste esa historia en rimas? Bueno, hay varios motivos, digamos que no podía ser de otra manera, porque el libro, la forma en que está contada la historia está basada en las aucas, ¿no? En castellano, aleluyas, aucas en catalán. Es un género de narración gráfica, ¿no? Que muy común en el siglo XIX y antes, ¿no? En el que, pues, en un papel, se contaban en 48 viñetas y 48 rimas historias, ¿no? Pero era una publicación que se imprimía como en un formato de cartel, ¿no? Entonces la gente podía leer
supongo que eso les facilitaba la impresión por muchos motivos y era algo al alcance de mucha gente, era muy popular, ¿no? Y sobre todo en Cataluña, en Valencia, en España también, o sea, en Madrid también se publicaban, bueno, en los lugares, pero no sé creo que están en el ámbito peninsular, o sea, de España, ¿no? Que eso debería revisarlo, porque también están las imágenes de Pinel en Francia, que bueno, eso es mucho más rico, ¿no? También, bueno, ese tipo de imágenes yo recuerdo en la casa de abuelos, de padrinos, ¿no? De verlas colgadas ahí, ¿no? Contando historias sobre, como cuento ahí, ¿no? Sobre leyendas populares de los pueblos, ¿no? Asuntos relacionados con lo local, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Lo local, la historia local, ¿no? Digamos que yo tengo, claro, en este libro una implicación emocional, ¿no? en ese asunto, ¿no? Y bueno, pues sí, está narrado con le podríamos llamar género, ¿no? De narrativa gráfica, las AUCAS, ¿no? Que es una forma de narración en la que suelen ser 48 imágenes con una rima, un pareado, un verso muy sencillo, ¿no? Muy flexible en la métrica. Suelen ser octosílabos, octasílabos, pero la verdad es que en este caso yo no, digamos que no llego a tanto y he tratado de ser... Sí, pues la flexibilidad ha sido lo más importante para poder seguir narrando y escribiendo. Y yo diría que está basado en los romances, ¿no? En una forma de contar historias con rimas que tienen un ritmo especial, ¿no? Yo creo que está muy pensado para que sea algo, digamos, ligero, ¿no? de lectura, pero a la vez directo, ¿no? O sea, como decía, no, sin muchos datos muy sesudos, ¿no? Pero lo importante es la comunicación, ¿no? En este caso, ¿no? Y pues, bueno, aparte, bueno, hay que decir también que las imágenes son grabados, son linóleos, el grabado es una técnica y un género también que a mí me interesa especialmente, y aparte yo soy ilustrador y suelo trabajar con mi computadora, pero nunca dejo de agarrar las gubias y tallar madera o linóleo, ¿no? Creo que eso me conecta con toda una tradición y eso te obliga también a ser muy, muy sintético, ¿no? Sí. Muy preciso, ¿no? Aquí es blanco y negro y ya está, ¿no? O sea, sí, y al final, o sea, pero como quiera, están pasando muchas cosas. Sí, exacto, sí. Ese mismo nivel de síntesis que tienes, que es muy notable en tu trabajo, tanto con la palabra como con la imagen, es precisamente esa inmediatez de la que tú hablas, pero no pierde una infinidad de detalles, están pasando muchas cosas. Uno puede perfectamente entender esa historia viendo nada más las imágenes, ¿no? Leyendo qué está pasando ahí, y aún así uno se maravilla de los detalles, ¿no? De que un sol aparece, que también es un tótem. Todo ese trabajo que has desarrollado a lo largo del tiempo, que yo te admiro mucho y me encanta de ti, y que de hecho celebro mucho este título porque, como lo estábamos platicando fuera del cuadro de la cámara, es tu primer título como publicación para el lector adulto, y yo sé, y es como tu primera narrativa gráfica como tal en 3 nubes, fuera de lo que hemos trabajado como para el lector infantil, juvenil, y ahí realmente en tu oficio de grabador yo siento que está como toda tu propuesta de no una cultura popular, sino una mirada crítica ante la realidad, y que para ti retomar tradiciones de narrar y de mostrar y de ver, que no necesariamente ya son las que se usan comúnmente, ¿no? Para contar,
Es tu manera de decir, así se puede mirar la realidad y la historia de una forma crítica. No sé si quisieras hablar un poco de esto, porque pues tú vienes de otro continente, ¿no? Y vienes de una tradición que acabas de contar un poquito, que es mucho más que lo que estamos hablando, ¿no? Porque también tienes tus maestros mismos de grabado, o sea, todo lo que te ha formado a ti, ¿no? Pero también tenés una propuesta de, esto es una publicación que es crítica ante la trata de personas. Ajá. O sea, estás diciendo con grabados, con rimas, con un formato popular, por decir, de compartir la información, estás hablando de crímenes de la humanidad. ¿Por qué hay que hablar de esto ahora y cómo crees que tus recursos y el grabado puede ayudar? Sí, pues es un fenómeno que ahora está muy vigente, ¿no? El revisar la historia, revisar, como decía, a estos grandes personajes, ¿no? Que, bueno, en la historia... El escenario norteamericano, digamos que es el que, al que todos estamos siempre viendo como espectadores, ¿no? Y es muy llamativo lo que sucede en Estados Unidos, lo más reciente, después de la muerte por asfixia de Floyd, ¿no? de este afroamericano, ¿no? Pero luego te das cuenta cómo el racismo, que siempre va ligado, o sea, bueno, el racismo y la esclavitud no siempre han ido de la mano, pero quizá eso empezó en el siglo XIX, quizá, ¿no? Sí. Pero te das cuenta cómo en nuestras... O sea, que hay que empezar a ver nuestra... En lugar de denunciar, ¿no? Hacer un gran gesto de aparente militancia y denunciar lo que pasa en otras sociedades, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar por lo más cercano, ¿no? Entonces, por eso es este libro, ¿no? O sea, era un personaje que vivía no más de 10 kilómetros de donde yo soy, en las playas a 3 kilómetros de mi pueblo. En el siglo XIX se construían algo que ahora es imperceptible, pero se construían realmente barcos. Un porcentaje muy bajo de ellos eran traficantes de esclavos, ¿eh? La gran mayoría eran comerciantes, ¿no? Pero quizá esa idea de mirar, por ejemplo, aquí en la sociedad regiomontana, ¿no? Seguro que escarbamos y el genocidio de los chichimecas, ¿no? De la cantidad de pueblos que componían esta región, la esclavitud, ¿no? A mí lo que me mueve es, digamos, combatir ese discurso triunfalista de las sociedades que se crean, esa narración. En la sociedad catalana pasa, ¿no? Que somos, pues, aparentemente somos gente muy dinámica en lo económico, valoramos nuestra cultura, es que siempre está amenazada, como digo, siempre estamos, bueno, siempre hay una tensión muy fuerte, ¿no? con una incomprensión mutua, ¿no? Entre quizá el resto de pueblos de la península, o sí, de los españoles, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí, ¿no? Esa necesidad de ver lo más cercano, ¿no? Y de ser autocrítico, ¿no? Y combatir esos discursos, como decía, triunfalistas, como autocomplacientes, ¿no? Sí. Nosotros somos aquí esa cosa, esos relatos que se crean, somos los más trabajadores, o somos, los demás son una bola de huevones, ¿no? A veces escuchas esas cosas, ¿no? Y dices, ¿estás seguro? O sea, no niego que hay gente que es muy... que con un gran esfuerzo y con una cultura así del trabajo ha hecho grandes cosas, pero hay que... no me gusta...
hay que combatir las simplificaciones, ¿no? Las simplificaciones y los estereotipos, ¿no? Siempre cuestionarlos, ¿no? Entonces esa es una manera, y quizás lo que cuento en la parte trasera, en el, no sé, epílogo, ¿lo podríamos llamar? Sí, del libro, que te mueve, digamos, es un poco un tributo que hago a la sociedad en la que yo me he criado, ¿no? O sea, porque la autocrítica es algo muy necesario, ¿no? Entonces, yo quiero mucho a mi país, ¿no? Pero es una forma de quererlo esto también, ¿no? O sea, y nos llevas a la mesa de tu casa y a tu infancia. Exacto. Y a tus recuerdos, y ahí me parece bellísimo por eso, de que sí. Reconocer de dónde vienen las cosas, no nada más, sino también comprender que no nos podemos acercar ni a un hecho lejano que no necesariamente nos toca en lo personal, sino tenemos un vínculo afectivo con algo de esa misma historia. O sea, estás metiendo y estás poniendo en la mesa precisamente de todo lo que sabemos, todo lo que nos constituye, lo sabemos porque fue alrededor de una mesa, ¿no? Platicando, conviviendo, estando. Y entonces es una incitación no solo a convivir y a hablar, sino también a ver la historia desde ese lado como más, no maternal, porque no es maternal nada más la mesa de la casa, ¿no? Porque es el lugar político de la casa. O sea, la mesa es donde está la política en la casa. Exacto. Y yo siento que tú esa dimensión la tienes, es como el corazón de tu obra en general, ¿no? O sea, y te apasiona, y entonces creo que es lo que se está compartiendo ahí, por eso me parece además una publicación muy valiosa, ¿no? No podemos empezar a considerarnos parte de una historia o de un presente o de una sociedad si no tenemos claro nuestro lugar como seres políticos, lo somos, ¿no? Y tú siempre regresas ahí, y yo creo que la sociedad ahorita está tan apática con el tema, por lo mismo, ¿no? Diciendo, militando de una forma que no necesariamente es una forma en donde hay sustancia o hay realmente como un conocimiento o un interés por ello, ¿no? Sí, bueno, sí, lo de la sí, claro, es que hay como varias historias en esta historia, ¿no? Sí. Está la historia que cuento de este personaje, la historia de Segen, de las Aucas, entonces lo ligo con esos recuerdos, ¿no? Y es como un tributo que haces a una transmisión vinculada a un mundo que ya veo que se perdió, ¿no? No sé, de ese comentario de los menestrales, de la gente de los oficios, gente que ya sabía leer, que empezaban a leer el periódico, ¿no? Recuerdo a mi padre que siempre me hablaba de un abuelo que les leía el periódico a los... Aunque mi padre ya era un burgués y yo soy un burguesito también, pero sus orígenes, ¿no? Que tenía un abuelo que les leía el periódico a los que trabajaban en la fábrica textil, ¿no? Todos esos mundos, ¿no? Digamos que dejas la puerta abierta y claro, siempre contarlo desde tu árbol genealógico, ¿no? Como que te da más... a veces da miedo un poco porque no sé si estás haciendo demasiadas confesiones o puedes llegar a ser un poco plasta, pesado, no sé, un poco, o cursi, pero bueno, hay un momento en el que te tienes que soltar, ¿no? Y en este caso, pues... por ejemplo, el rigor histórico también es otra de las limitaciones, o el rigor documental. He tenido que pues, también lidiar bastante con eso, ¿no? Para no meter la pata, ¿no? Y crear una narración que, bueno, pues que anuncia así de forma muy general, ¿no? Sin arriesgarme a contar mentiras, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, claro, siempre es pura subjetividad en algunos casos, y hay un bis, o sea, una perspectiva ideológica, hay pues ahí está también
yo diría que le meten muchas cosas. Digamos, mi combate personal contra el nacionalismo, pero sobre todo los nacionalismos y los más agresivos, que son los de los grandes estados-nación colonialistas, ¿no? O sea, como el español, como el francés, el británico, todos estas, ¿no? Que han formado nuestro mundo, ¿no? Sí. El del siglo XIX, ¿no? El portugués o el holandés, no sé, estas grandes, ¿no? Que, no sé, son una mezcla de cosas, ¿no? De monólogos o que los conviertes en diálogos, ¿no? Sí, claro. Monólogos interiores que luego se convierten o tratas de contar al mundo para que se establezca, pues ahora mismo eso a mí me produce un gran placer poder explicarme, ¿no? O sea, sí. Y algo muy necesario, ¿no? Sí, y también esa comprensión que tienes de que el arte, en su sentido más exacto y más amplio, ¿no? Que puede ser una herramienta o es una herramienta para contar la historia, y ahí a mí me hace muy interesante ese tema, y por eso se me hace muy importante este trabajo, porque contar la historia desde el arte te permite precisamente esto, ¿no? Enlazar, crear, quizás mezclar 2 o 3 historias o más, y para crear una continuidad y evidenciar el abuso, porque en este caso se trata de el sistema constante y consistente del abuso nacionalista que es, pues, el origen de la modernidad como tal, ¿no? La progresista, que puede que nos parezca tan lejana aquí estando en Monterrey, pero no, o sea, es constitutiva de todos, en realidad es nuestra herencia colectiva, ¿no? Y entonces, ¿qué les dirías tú a los jóvenes, ¿no? De hoy? Siempre te quiero preguntar esto. Yo siento que siempre estás escribiendo y haciendo para ellos, no nada más los niños, sino siempre creo que piensas en los jóvenes, no piensas en la generación. O sea, estás mirando a la generación de tus papás y tus abuelos para hablar al futuro, ¿no? Sí, pues hay que combatir, pues, la apatía, ¿no? Y el conformismo, ¿no? Y pues vivir en como yo, que he nacido en una familia acomodada, ¿no? Pues también hay que combatir esa, digamos, las simplificaciones en digamos, combatir o tratar de salir de la burbuja, ¿no? Sobre todo, yo hace 10 años que vivo aquí, y es algo que percibo quizá con más intensidad, que también lo he percibido cuando no vivía aquí, pero de estar encerrados en una burbuja, ¿no? Y de vivir al lado, o sea, tener a 2 cuadras algo que no conoces de nada, ¿no? Y vivimos quizá el objetivo, no sé, digamos, lo que diría a los jóvenes de aquí o de donde sea es que rompan y que salgan de esa burbuja a la que sin querer nos metemos, ¿no? A veces, pues las redes sociales ni hablar, ¿no? O sea, como son muy útiles para mí, pero tienen esa doble... sí, bueno, es lo que decíamos, de estar viendo lo que sucedía, de sentirnos indignados por lo que sucedía en Estados Unidos y no ver quizá el racismo o el clasismo o propio, ¿no? Aquí, en México, en Cataluña, en España, en donde sea, ¿no? O sea, ¿no? Como lo importante es empezar a ver, volviendo a la historia local, ¿no? O sea, los asuntos locales, ¿no? Que son, creo que lo decía Dalí, ¿no? Lo ultralocal es lo más universal, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, sí, ¿no? De hecho sí es tu propuesta. Creo que es claramente tu propuesta de comprenderlo, ¿no? Lo que acontece ahí en un pueblo es lo de todos. Sí, exacto, sí. Sí, yo pensaba que quizá yo creo que está escrito para
no hay datos muy, es, como decía, muy general y no le va a ser, no va a ser complicado que lo lea cualquier persona que no conozca para nada Cataluña, ¿no? O el Maresma, la comarca del Maresma, que es donde soy, ¿no? O sea, yo creo que, porque como te decía, esto puede ser el detonante de quizá revisar lo que pasó aquí, ¿no? En el siglo XVII o en el XV, bueno, XVII mejor, ¿no? Sí. O en el XVIII, ¿qué pasó con toda esa gran, todos esos grupos, bueno, los pueblos indígenas, ¿no? que desaparecieron? Sí. No, casi no sabemos nada de ellos, ¿no? O muy poco, ¿no? Y muchos se esclavizaron también y se los llevaron a Cuba o a otros lugares, ¿no? O también la presencia afroamericana, ¿no? Que hubo aquí no, es muy curioso. Se habla mucho del origen sefardí, ¿no? Que está como sobredimensionado, ¿no? O sea, y las otras, ¿no? La presencia tlaxcalteca, ¿no? Afroamericana, quién sabe de cuántos orígenes más, ¿no? Bueno, no sé, esto ya sería otro tema, ¿no? Sí, sí, claro. Pero es otro tema, pero nos lleva ahí, entonces. Sí. Que tiene mucho que ver con tu propuesta, ¿no? De usar una historia también para poder mirar a las otras, comprenderlas desde ese punto de vista un poco más crítico. Respecto a la simplificación, me parece un tema muy importante porque siento que estamos simplificando demasiado actualmente, también. Me incluyo, ¿no? Es como una especie de corriente que nos arrasa a todos y es más necesario que nunca tratar de mantener los ojos abiertos. Entonces, la simplificación, Marguerite Duras, ya como que creo que ya te lo había dicho, que es algo que a mí me ha fascinado de lo que ella ha dicho. Ella dice precisamente el problema del totalitarismo, el problema del siglo XX fue simplificar. ¿No? Y tenemos que no, o sea, ella estaba muy de acuerdo contigo en eso y lo decía abiertamente, públicamente. Hay una entrevista en la radio donde lo dice, ¿no? Dejemos de simplificar, dejemos de querer crear esas categorías, ¿no? De que, no sé, rico o pobre, ¿qué es esto? ¿No? Eso no existe, ¿no? O sea, hay mucha pobreza también en la riqueza, ¿no? O sea, hay mucha, porque ahí se trata de eso también, ¿no? ¿Por qué se esclavizó en primer lugar? ¿Por qué? Para crear monetización, para crear riqueza. Entonces ahí esto como comprender lo frágil que son nuestras categorías, que intentan abarcar todo y al final simplifican la existencia y por lo tanto cancelan los individuos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, utilizar el grabado para contar esto es una herramienta política muy, muy interesante y muy potente. Sí, es una técnica muy vieja que, o sea, pues, sí, el lenguaje del grabado no es la simplificación, es la síntesis, es que claro, esto también es síntesis, se podría parecer a simplificación, pero de alguna manera para comunicarnos necesitamos sintetizar cosas, ¿no? Sí, pero es diferente. Pero es distinto, porque la síntesis es al opuesto, que para mí es opuesto a la simplificación. Exacto, sí. O sea, sí, la simplificación pues es las simplificaciones y los estereotipos o lo que eso, es que la simplificación es vaciar el contenido y al contrario la síntesis es llenar de contenido, ¿no? Por eso pasan cosas. Sí. Muchas. Sí, es la síntesis, digamos que es digerir algo y sintetizarlo, ¿no? O sea, en algo, o sea, sacar la esencia, ¿no? Lo más importante, ¿no? Sí. Y la simplificación es, pues,
llenar de poco, ¿no? O sea, Sí. supongo que y sí, pues los discursos estos más los sufrimos a nivel global, ¿no? El auge sobre todo de la ultraderecha, ¿no? En España, bueno, en México tiene sus características esa ultraderecha, pero eso es otro tema, ¿no? Pero tiene unos matices, pero bueno, en Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Son mensajes que lanzan mensajes que no te invitan a pensar, ¿no? Sino que pues digamos que con poco ya, bueno, es demagogia, ¿no? Se llama llamar a las emociones, ¿no? Hacer un llamado a las emociones y no a la razón, y cuando las dos cosas van mezcladas, porque aquí hay emociones, hay razón, por ejemplo, ¿no? Todo, ¿no? Es buscar la víscera, ¿no? Solo, ¿no? Sin más, y manipular a la gente, ¿no? Digamos que aquí lo que trato es pues sí, es que es un libro que va dirigido, pues como te decía, a ese mundo familiar, ¿no? O ultralocal, ¿no? Y también a todos lados, ¿no? Claro. O sea, es buscar ese punto intermedio, ¿no? Sí. Para que invitar a la gente a investigar sobre eso, ¿no? Sí. Yo creo que está muy logrado, yo estoy muy contenta y agradecida contigo por la confianza de siempre y por tú invertir y apostar en ese sello, ¿no? Sí. Porque eres activo y estás realmente invirtiendo en tu trabajo, entonces pues yo invito a todos a leerlo, a vivirlo, a experimentar tu arte, ¿no? Porque es una postura muy fresca y muy diferente y muy necesaria, ¿no? Que no encuentro en nadie más. Y pues te agradezco tu presencia y ese título que es maravilloso y que vamos a traducir pronto a otros formatos. Muy bien, pues sí, hay que hacer una AUCA de verdad, ¿no? O sea, una aleluya. Sí, claramente es necesario, sí, la vamos a hacer. Yo creo que es interesante explorar todas las posibilidades que hay ahí. Entonces, pues, muchísimas gracias por su presencia, por escucharnos. No sé si quieras decir algo más, Pau, para cerrar. Nada, pues que espero que adquieran uno de estos, un ejemplar del libro y ya ven que yo estoy abierto al debate, me encanta debatir y, ¿no? Cuando, no sé, cuando salgamos de este periodo tan raro, ¿no? A ver si viéndonos las caras estaría bien, ¿no? Quizá compartirlo con más gente en vivo y en directo, ¿no? Sí, de hecho está la idea de, como lo comentábamos, fuera de la pantalla, de hacer una exposición con los grabados, ¿no? O sea, sí, claro. Porque aquí pues están los grabados y poder verlos, ¿no? Es diferente también la experiencia a la publicación, ¿no? Entonces esperemos que pronto lo podamos llevar a cabo. Sí, porque los grabados, parte de ellos los imprimí en un lugar precioso en Michoacán, en Pátzcuaro, en el taller de Teme Rodríguez. Estuve en una residencia ahí durante una semana. ¿Los hiciste todos ahí en esa parte de ellos, pero ya hace unos años, como 3 años ya. Y bueno, pues tiene una historia este libro también, la creación de este libro que ha sido pues intermitente, he ido dedicándole intermitentemente mi tiempo, ¿no? Pero bueno, finalmente ya salió. Sí, ya está. Muy bien, pues gracias. A ti, muchas gracias.